Hermanos, continuando con nuestro estudio sobre el libro de Hebreos, hoy vamos a tocar el capítulo 3 y en muchas de las Biblias tiene como encabezado: Jesús es superior a Moisés. Recordar que la carta a los Hebreos está dirigida a un grupo de creyentes que convivía con otros judíos que simpatizaban, pero no eran creyentes. Entonces el autor de Hebreos hace una exhortación, pues a unos a mantenerse en la fe y a otros a que consideren quién es el Señor Jesucristo y pues den su brazo a torcer, porque muchos de ellos ya querían regresar a los rudimentos del judaísmo. Hemos visto en los capítulos anteriores que el escritor de Hebreos pone al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, lo expone como creador, lo expone como sustentador, entendiendo que los judíos tenían en un concepto alto a los ángeles, a los profetas, pues el escritor de Hebreos se encarga de poner al Señor Jesucristo, comparándolo con ellos, como superior. En el capítulo 3, el escritor de Hebreos pone al Señor Jesucristo como superior a Moisés. El personaje de Moisés para el pueblo judío es alguien muy importante, pues fue juez, tuvo que ver con el sacerdocio. El Señor, a través de él, pues llevó a cabo el éxodo y él fue intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Entonces le tenían en un concepto muy alto y tenían dudas de cómo el Señor Jesucristo iba a superar a Moisés siendo quien era. Y en este capítulo 3, el escritor de Hebreos se encarga de exponer pues cualidades y situaciones entre Cristo y Moisés. Vamos a ver que en este capítulo el mismo Señor constituye al Hijo como superior a Moisés, y vamos a ver de aquí 3 acciones que como cristianos debemos de hacer o tener ante la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y vamos a ver que en este capítulo 3 se nos invita a que como creyentes, entendiendo que Cristo es superior, debemos honrarlo, pues es el objeto de nuestra fe. Que entendiendo que Cristo es superior, como cristianos debemos mantenernos firmes en esa fe. Y también se nos invita a que, entendiendo que Cristo es superior, como cristianos debemos exhortarnos unos a otros a perseverar en esa fe. Entonces vemos que en los primeros versículos nos damos una idea de que el Señor mismo es quien honra al Hijo poniéndole como superior. Entonces debemos honrarlo porque es el objeto de nuestra fe y más aún intercede por nosotros. El escritor de Hebreos, dirigiéndose a los judíos creyentes, les dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, tener en cuenta, contemplarlo, tomarlo en consideración. ¿A quién? A Cristo Jesús, quien es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Dice así el versículo 1. Entonces debemos honrarlo porque Él intercede por nosotros. Debemos de entender que esta honra que merece, nosotros como creyentes, porque entendemos que es superior a Moisés, debemos de llevarla a cabo. Les dice Él, por tanto, en este capítulo inicia diciendo por tanto, considérenlo, dice, porque Él es el apóstol y sumo sacerdote. Recordar que en el capítulo 1, versículos 1 y 2, ya
el Señor les había dicho, el escritor de Hebreos les había dicho que Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y en los postreros días Dios ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es enviado, Él es el apóstol. También nos dice que es sumo sacerdote. Y dice en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, debemos de honrarlo porque Él intercede por nosotros como sumo sacerdote. Pero también debemos honrarlo simplemente porque el Padre le honra. Dice en el versículo 2, dice, el cual, hablando de Cristo Jesús, es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Dios Padre. Entonces, el hecho de que el Padre le da la honra, pues no nos deja lugar a dudas de que nosotros también, porque lo consideramos superior, debemos de honrarlo. Y aquí compara a Moisés y al Señor Jesucristo, el autor. Lo compara en relación a la fidelidad. Dado que Moisés era reconocido por ser fiel, más aún en Números capítulo 12, versículo 7, refiriéndose a Moisés, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, el autor de Hebreos aclara que Moisés fue fiel en la casa, pero continúa y lo compara con el Señor Jesús. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Hablando de Cristo Jesús, dice, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Y dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, se nos invita a considerarlo, a honrarlo. Primero, porque intercede por nosotros. Segundo, porque el mismo Señor le puso para ser honrado. Y en este punto lo pone como superior a Moisés, hablando de la fidelidad que tuvo Moisés, pero de la fidelidad que tiene el Señor Jesucristo como dueño de la casa. Entonces, nosotros somos esa casa, dice, sobre la que está el Hijo, pero aclara que somos esa casa, pertenecemos a esa casa si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esa esperanza. Y debemos honrarlo también porque vemos en el versículo 7 que el mismo Espíritu Santo da testimonio de eso. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Y tomando una cita del Antiguo Testamento, del Salmo 95, de los versículos 7 al 11, vuelve a recordarles ahora a los incrédulos de que no deben de poner su cuello duro, que no endurezcan sus corazones, poniéndoles el ejemplo de la situación que vivió el pueblo de Israel cuando, habiendo salido de Egipto, pues vagaron por 40 años por su desobediencia. Y tomando esta cita como ejemplo, les dice que el Señor se disgustó y que juró que no entrarían en su reposo. Por lo tanto, el autor de Hebreos, tomando esa cita, dice, hoy, si escuchas esa voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, por esos motivos debemos de honrar al Señor. Y después continúa el autor de Hebreos diciendo, no nada más consideren al Señor porque es superior. Dice, manténganse en la fe, trabajen ante ese corazón y no
dice, no sea que vuestro corazón malo, dice, pueda apartarse del Dios vivo. Entonces, enfocándose nuevamente a los no creyentes, les dice que tengan en consideración al Señor Jesucristo y que, pues tomándolo en consideración, eviten alejarse del Dios vivo. Pero es otra exhortación a que consideremos al Señor Jesucristo. ¿Sí? Recordar que había creyentes y había no creyentes. Y a este grupo de no creyentes, pues les hace ver, mirad hermanos, ahora no se refiere a hermanos en la fe, sino a hermanos en la raza. Dice, cuiden de que su corazón no vaya a llenarse de incredulidad y se aparten del Dios vivo. Y en el versículo 13 nos habla nuevamente a los creyentes y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hemos visto que en varios versículos se lee la palabra hoy, versículo 7, versículo 12, versículo 15, si oyeres hoy su voz, porque es una llamada de atención urgente. El día de hoy estás expuesto a la palabra. Si eres creyente, debemos de vivir considerando al Señor Jesucristo como superior y por eso merecedor de toda honra. Si no eres creyente, hoy se te invita a que no endurezcas tu corazón, a que des tu brazo a torcer y clames por misericordia y arrepentimiento al Señor. Si eres creyente, hoy se te invita a que estés pendiente de los hermanos, a que estemos pendientes y nos exhortemos unos a otros. Por eso esta urgencia con que el autor se refiere a este grupo de personas para que el pecado no vaya a endurecer su corazón. Y vuelve a sacar una cita al final de este capítulo, tomando en cuenta a los israelitas que saliendo de Egipto, pues por no creer, por incredulidad, sufrieron consecuencias. Y en varias preguntas hace notar esto el autor, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que simplemente les confirma que esta incredulidad los llevó a no gozar de las promesas del Señor. Y dice el versículo 19 para terminar, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermano, el día de hoy tenemos una exhortación para atender 3 cosas. Consideremos al Señor Jesucristo, si somos creyentes. Si no eres creyente, atiende a lo que conoces del Señor Jesucristo y el Señor permite que estés expuesto. Y si somos creyentes, se nos invita a exhortarnos unos a otros o a compartir del Evangelio a aquellos que no creen y que pues pueden verse beneficiados de la salvación. Dios les bendiga. Hasta luego.